Buenos días. Ok. El café está ahí atrás por si alguien necesita. Puede pasar de verdad sin problema. Pero bueno, muy buenos días. Que el Señor nos bendiga. Gracias a Dios, ¿verdad? Que estamos aquí. Y gracias a Dios porque ya terminó el 2024, ¿no? Ya básicamente estamos a ley de 15 días. 16, si usted quiere ser exacto y contar, ¿verdad?, el de hoy, para ya finalizar el 2024. Ha sido un año para algunos, ¿verdad?, como siempre, muy bueno, para otros no tanto. Otros quieren, ¿verdad?, que termine de pasar, que llegue el 2025 para, ¿verdad?, como que eso siempre simboliza, ¿no?, cuando llega un año, una nueva oportunidad. Pero hay que disfrutar la época, ya se siente, ¿verdad?, un poco de frío. Los que somos friolentos, como yo, ¿verdad?, andan con su jaque, otros no, como Joel, que vienen siempre, no viene en camisilla porque no lo van a dejar entrar. Pero algo bueno de esta época, ¿verdad?, son las cenas navideñas. Aquí tenemos la cena, ¿verdad?, del discipulado de matrimonio, que fue este viernes. ¿Cómo estaba la comida, los que fueron allá al discipulado? Estaba buena, ¿verdad que sí? Un aplauso, señores, comieron de gratis, de por Dios, concha. Hubo gente que se le ocurrió de que sacase una muela esta semana. Ron, porque ¿cómo tú vas? Dime a ver, mi hermana, ¿cómo tú vas a aprovechar a agarrar esta semana precisamente para resolverte de cosas de dientes? Tú usualmente haces eso antes de Navidad, ¿verdad? Tenemos también la del discipulado de los martes y más, ¿verdad?, escenas. Pero la verdad es que la primera Navidad fue muy distinto a lo que nosotros, ¿verdad?, estamos acostumbrados. Y por primera Navidad, para los que quizá, ¿verdad?, quieran ser muy específicos y decir, no, Jesucristo no nació en esta época del año, que sé yo qué, sí, ¿verdad? Pero me refiero con primera Navidad al nacimiento de Jesucristo. Y en esa época, cuando Jesús nació, el mundo, por lo menos el mundo, ¿verdad?, occidental, lo que en historia la gente le llama el mundo conocido, estaba dominado por el Imperio Romano. El Imperio Romano venía desde Europa, desde Portugal, por toda, ¿verdad?, la costa sur de Europa y también la costa norte de África, e incluyendo una buena parte de lo que nosotros conocemos como el Medio Oriente. Y estaba bajo, o sea, todo ese pedazo tan grande de tierra estaba bajo el control de Roma. Y los romanos no eran conocidos por su bondad y su, ¿verdad?, amor y condescendencia con la gente que ellos conquistaban. Todo lo contrario. La Pax, como decían ellos, PAX, la Pax romana, se imponía a base de sangre, a base de muerte. Y precisamente en este momento, en esta época, es que viene Jesús. En Judea, porque, ¿verdad?, para los romanos, esa provincia, esa área que conocemos como Israel, ellos le llamaban la provincia de Judea, había una situación un poco compleja, porque los romanos no eran necesariamente los que gobernaban en todo el sentido de la palabra en esa área, sino que también ellos utilizaban una modalidad que utilizaron también los españoles aquí cuando descubrieron, que era una modalidad, vamos a decir, tipo vasallo. Ellos tenían una especie de rey que se supone que era rey, ¿verdad?, de esas áreas especiales que tenían ese tipo de gobierno especial. Y en el caso de Judea estaba, ¿verdad?, Herodes. Y Herodes, fiel, ¿verdad?, a sus amos romanos, también gobernaba con una mano muy dura. Y eso había creado en el pueblo judío 5 castas, 5 divisiones, pudiéramos decir, a la que alguien en el pueblo, ¿verdad?, tenía que pertenecer.
Los primeros eran los fariseos, que eran unos religiosos y que todos conocemos, ¿verdad?, de la Biblia. Ellos se centraban mucho en el cumplimiento, ¿verdad?, de las leyes judías y no se involucraban tanto en los asuntos políticos. Ellos querían, sí, que Israel fuera libre, pero la mentalidad de ellos era un poco más conservadora. Como vamos a hacer primero, vamos a cumplir la ley y después de que cumplamos la ley, bien, todo el pueblo, el Señor entonces nos liberará. Estaba también el grupo de los saduceos. Estos eran sátrapas del gobierno romano, vivían bien y obviamente no querían que cambiara el status quo de los romanos dominando porque ellos se beneficiaban de eso. Había otro grupo también que se llamaban los esenios y este era un grupo tipo como monástico porque ellos decían, mira, tanto los saduceos, los fariseos están mal porque no hacen nada, pero también servir a Roma está mal. Así que nosotros lo que vamos a hacer es que nos vamos a apartar al desierto y vamos a vivir para allá solos y esperamos que Dios resuelva y cuando Dios resuelva entonces nos involucramos nuevamente. Y por último estaban los celotes. Este grupo era un grupo ya político, religioso. Y esos eran terroristas, o fueran conocidos hoy como terroristas. De hecho, algo que yo siempre le digo a la gente es que la diferencia entre un terrorista y un revolucionario depende de quién gane la guerra. Entonces, sí, ¿verdad que sí? El asunto es que los celotes entendían que era algo, ¿verdad? Perdón, algo muy malo para el pueblo judío estar sometido y estar complaciente con la ocupación romana. Así que había que hacer algo y por lo tanto ellos tomaron el camino, ¿verdad?, de la guerra para combatir a Roma y también a toda la gente que dentro del pueblo judío apoyaba a Roma. Ellos específicamente esperaban un Mesías que los liderara de manera militar para ser libre de cualquier opresión, ya sea de Roma o dentro del mismo pueblo. Y por último estaba el pueblo común, la gente que no necesariamente pertenecía a ninguno de estos cuatro grupos anteriores, pero que tenía que vivir con la realidad de la opresión romana, tenía que vivir con la realidad de que Roma le exigía cada vez más impuestos, de que tenían menos libertades, de que eran explotados. Ellos también querían un Mesías que estaba prometido en la Biblia y que los liberara, pero no estaban quizá en ningún grupo, ¿verdad?, religioso político. Y les hago le quiero pintar toda esta imagen para que pensemos cuál era la situación en la que Jesucristo aparece en la historia. O sea, era una situación muy difícil, muy tumultuosa. Jesucristo no nació en una cuna de oro, Jesucristo nació en la clase obrera, en el proletariado, como dirían, ¿verdad?, los marxistas. No, mi hermano, ¿verdad que sí? No sé cuáles son sus puntos de vista, ¿verdad?, político aquí, pero el asunto es que Jesucristo nació abajo, Jesucristo, su padre José, la tradición, ¿verdad?, y la Biblia dicen carpintero. Muchos dicen que la palabra, lo que realmente es un poco más amplia, significa como un obrero. Así que yo me tomo la libertad de decir que José era una especie de chiripero, de que lo que aparecía él le metía mano, ya sea trabajar con madera, construir, ser albañil, cargar bloc, lo que sea. Y por el tipo de sociedad, ¿verdad?, patriarcal que era la sociedad judía en ese momento, María seguramente lo único que podía hacer era fregar y lavar y cocinar. Así que imagínense eso por un momento. Jesucristo nace en medio de una familia muy, muy pobre, en un país que está dominado por una fuerza extranjera y donde hay
terroristas, o sea, gente que hace ataques así, tipo guerrilla, queman una cosa, no digo ponían bombas porque en ese tiempo, ¿verdad? Pero quemaban algo, lo que sea, y salían corriendo. O sea, y en ese caldo sociocultural, político tan extraño, viene y nace el Hijo de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué en ese momento? ¿Por qué Dios, verdad, que se supone que controla todo, incluyendo cuando Él decide tomar forma de carne y venir al mundo, viene quizás en el momento más bajo o más problemático de la vida del pueblo de Israel? ¿Por qué no vino cuando el rey David? O sea, pensemos en eso por un momento. O cuando Salomón, que había mucha prosperidad económica, que las cosas estaban bien y que el territorio del pueblo de Israel era grandísimo. Y había, ¿verdad?, un templo, todo estaba, o mejor dicho, ¿verdad?, había una religión bien estructurada, estaba, ¿verdad?, las 12 tribus bien, había más tranquilidad social. Y vuelvo y digo, o sea, no era que la llegada de Jesucristo fue fortuita. De hecho, Isaías, el profeta Isaías dice en su capítulo 40, el versículo 13, una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en el desierto un sendero para nuestro Dios. Y yo quisiera llamar su atención a esta parte. Preparen en el desierto un camino para el Señor. Y llamo su atención ahí porque Dios usualmente hace sus obras más maravillosas en el desierto. Pensemos sobre eso por un momento. Miren, yo les confieso, no busqué arduamente, pero así de la mente me llegaron 4 ejemplos de cómo Dios, a través de la Biblia, actúa en el desierto. El primero, Dios llamó a Moisés a través de una zarza ardiente, ¿en dónde? ¿En dónde? ¿No se acuerdan la historia? Se lo voy a resumir rápido. Moisés, ¿verdad?, nació, era príncipe, mató a uno, se fue para el desierto, tenía alrededor de 80 años, ya era un viejo todo chueco, ¿verdad?, que sin ofensa a la liga añeja de aquí de la iglesia. Pero ustedes saben, 80 años no es... Oye, si yo con 45 estaba ayer que montando bicicleta y me duele la espalda, yo no me imagino ustedes, mi hermano. ¿Qué geriátrico qué? Bueno, Moisés tenía ya 80 años, un viejito, de príncipe a pastor de oveja. Yo no sé cuántos de ustedes han ido, ¿verdad? Ustedes son, como me dicen a mí en el trabajo, urbanos, porque en mi trabajo a veces hay que ir mucho al campo por el tipo de trabajo que yo hago. Yo siempre estoy buscando la manera de librarme de ir al campo, porque no es fácil, no es fácil. Y, o sea, el hedor animal es malo. Tener que estar en un desierto, en una zona árida, tratando de alimentar un grupo de animales, malísimo. Moisés estaba, ¿verdad?, como en 5 desiertos al mismo tiempo. Y ahí Dios lo llama. Pero también Elías. Dios le habla a Elías a través de un silbo apacible, de un susurro suave, como dicen las nuevas versiones, en el desierto. Ojo, no solamente era en el desierto natural. Elías estaba en el punto más bajo de su ministerio y de su vida. Elías estaba huyendo porque tenía miedo de que lo mataran. Pero eso fue justo después de haber hecho ¿qué? Descender fuego del cielo. Y Dios le habla a Elías en el desierto.
Pero también, antes de iniciar su ministerio, Jesús, en Mateo 4, fue llevado al desierto. Y no fue llevado al desierto para descansar, todo lo contrario. Allá en su situación quizás más vulnerable, 40 días de ayuno, Satanás llega a tentarlo. Juan el Bautista, de quien habla también la profecía aquí en Isaías 43, esa voz que proclama y cuyo ministerio sirvió como de preámbulo al ministerio de Jesús, hablaba ¿en dónde? En el desierto. Jesús aparece, como dice Isaías 40, en el desierto. Y dice, preparen en el desierto. O sea, está diciendo, va a ser en el desierto donde el Señor va a venir y va a aparecer. El Señor viene y se aparece en uno de los momentos más difíciles de la historia del pueblo de Israel. Y es que esos desiertos, esas situaciones difíciles y malas que nos tocan vivir, tienen la particularidad, ¿ustedes saben de qué? De desconectarnos del bullicio y de la insensibilidad que a veces provoca la cotidianidad y la comodidad. Cuando uno, ¿verdad?, puede decir, esta semana vamos a hacer esto y lo otro, y tú como que estás viviendo en eso todo el tiempo, todos los días, tú como que ya básicamente va en automático. Tan en automático que se te olvida que dependes de Dios. Todo te está saliendo bien. ¿Para qué orar? Y la comodidad es mucho peor. Cuando hay abundancia de todo, cuando todo lo que tú haces es ganar, como dice la canción del hermano DJ Khaled. Cuando todo lo que tú haces es ganar, entonces todo está bien. Y lo digo yo, lo confieso, usualmente en esos tiempos es que uno se olvida más de Dios. Me imagino que a ustedes no les pasa, pero estoy hablando de mí. Y por eso es que el Señor aprovecha esos desiertos, aprovecha esas circunstancias malas, porque en esas circunstancias malas y precarias es usualmente donde nosotros estamos en la postura correcta para escucharle. Estamos desesperados, tenemos una enfermedad o alguien a nuestro alrededor tiene una enfermedad, tenemos incertidumbre del futuro. Y ahí es donde usualmente estamos más dispuestos a escuchar. Santiago dice que acerca de las pruebas, que se acuerden, tened por sumo gozo, ¿verdad? Cuando estéis en diversas pruebas. No estoy diciendo que son buenas, o que se sienten bien, pero son necesarias. Así que yo no sé en qué momento de la vida tú estás. Quizás estás atravesando por una situación muy difícil. Quizás tienes un año regando currículum. Fue el Señor que me lo reveló. No, nadie me chimió nada, pero... Quizás perdiste un ser querido y todavía estás luchando con eso. Tú no pediste por ese desierto, ¿verdad? No pediste por esa situación. Ahora, yo te puedo asegurar aquí y hoy que el Señor, si tú le das la oportunidad, va a aprovechar esa situación para ayudarte, para moldearte, para corregirte, para hacerte
crecer. Pero siempre y cuando tengamos presente lo que dice Isaías. Porque no es solamente estar en el desierto. O sea, tú puedes estar en el desierto y seguir siendo un cabeza dura. Isaías dice, preparen en el desierto un camino para el Señor. Dando a entender que no es solamente es estar en problemas. Hay que tener también la postura indicada, la actitud indicada para escuchar a Dios, para ver a Dios obrar. ¿Qué cosas pudieran estar obstaculizando el mover de Dios en tu vida? Y se lo digo porque aún Jesús viniendo en ese momento tan difícil del pueblo de Israel, muchos, de hecho la mayoría, no lo reconocieron. ¿Qué dice Juan? Lean conmigo. El que era la luz, hablando de Jesús, ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. El Señor se acercó, pero la mayoría del pueblo de Israel no fue lo suficientemente sensible para reconocer que el Señor se había acercado. ¿Por qué? Varias razones para eso, pero una de ellas es que el Señor, para los judíos, tenía que acercarse como ellos entendían que Él tenía que acercarse. Vuelvo y repito. Una de las razones por la que la mayoría de los judíos del tiempo cuando el Señor se acercó, no reconoció al Mesías fue porque Jesús no se apareció o no se acercó como ellos entendían que Él debía aparecerse. Un ejemplo, los celotes, de lo que hablábamos ahorita. Ellos esperaban a que un comandante militar, alguien que dijera, ok, esto es lo que vamos a hacer, y cuando estemos perdiendo, yo voy a orar y va a caer fuego del cielo y vamos a ganar, no se preocupen. De hecho, dentro del grupo de Jesús habían celotes, pero eso es un tema para otra prédica. O sea, había gente que estaba atrás de Jesús con su propio plan, con su propia agenda. ¿Cuántos no hemos estado así alguna vez? ¿Cuántos nos hemos alguna vez o cuántas veces nos hemos acercado al Señor, pero no en los términos de Él, sino en nuestros términos? Señor, yo quiero esto. Señor, yo quiero lo otro. ¿Cuántos han estado molestos con Dios? Porque las cosas no salen como tú querías que salieran. Ojo, estoy hablando desde mi experiencia. Ojalá a ustedes nunca le haya pasado, pero sí, a veces tú dices, Señor, no, por favor, que no pase esto. ¡Pam! Ahí mismo, fue como si lo hubiera pedido al revés. Concha, le tenía que pedir al revés a ver si, ¿verdad? Señor, sánalo. Sánalo, Señor, por favor. Y se muere. Muchas veces nosotros nos aferramos a esa idea de cómo Dios debe actuar, de cómo Dios debe hacer las cosas. Y perdemos de vista lo que Él de verdad quiere hacer en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Porque la mayoría del tiempo, lo único que nosotros queremos, ¿ustedes saben qué es? Parar de sufrir. Por eso la iglesia aquella tuvo tanto éxito. Párate, ¿cómo era que hablaban como en portugués? Párate de sufrir, feijoada. Pues bien, el asunto es que uno se ríe, pero usualmente uno lo que quiere es
que se acabe el sufrimiento, que se acabe la pena, que tú te acuestes con un problema y que cuando te despiertes al otro día, ¡prá!, se resolvió el problema. ¡Santo Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Empiezan a recibir en la casa de una vez. Si se resuelve el problema, si no se resuelve nunca reciben nada. Señor, gracias porque el problema no se resolvió. Ha dicho nunca nadie. Nosotros solamente queremos dejar de sufrir. Y el problema con eso es que Dios tiene un propósito mucho más grande que nuestra comodidad. Sí, anótelo. Dios tiene un propósito para ti mucho más grande que tu comodidad. Eso es muy importante que lo entendamos. Y también es importante que entendamos que el propósito que Dios tiene será mucho más beneficioso para nosotros y para todo el mundo que el fin de nuestro sufrimiento. Así que el mismo Jesús, hablando, ¿verdad?, en el Sermón del Monte, dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque la actitud correcta para acercarse a Dios es como el que pide, como el que no tiene nada. Señor, ¿cómo dijo Jesús que oráramos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Venga a nosotros tu reino. O sea, no nosotros entremos a tu reino, venga a nosotros tu reino. Como venga tu reino, nosotros lo recibimos. Que se haga, ¿qué cosa? Otra vez, que se haga, ¿qué cosa? ¿Cuánto oramos así? ¿O cuándo fue la última vez que... Señor, mira, Jesucristo, en Getsemaní, Señor, pasa de mí esta copa. ¿Quién quiere ser castigado? ¿Quién quiere ser crucificado? ¿Quién quiere ser el hazmerreír de la gente? Nadie. Jesús, Señor, que pase de mí esta copa. Pero dijo, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. También pienso en Elías. A veces nosotros esperamos, ¿verdad?, que Dios actúe de tal y tal forma. Elías, antes de oír a Dios en el siervo apacible, vio un destello de cosas, relámpagos, fuego, toda la cosa, pero Dios no estaba en ninguna de esas cosas. Dios habló a través de un siervo apacible, de un susurro suave. Entonces, la actitud que nosotros debemos tener es esa de Jesús, ser pobre en espíritu, de modo tal que como sea que Dios decida obrar, como sea que Dios decida actuar, como sea que Dios decida llegar, nosotros estemos lo suficientemente abiertos para recibirlo, para entender que es Él. Y el Señor, así como se acercó, como un bebecito indefenso que nació en lo más pobre de lo pobre que se podía, ¿verdad?, tener. El Señor sigue estando cerca, así como Él se acercó a Israel, Él sigue estando cerca, especialmente en nuestros momentos más difíciles, si nosotros queremos verle. Pero también el Señor está cerca de regresar. Y eso es algo, ¿verdad?, que nosotros lamentablemente quizás deberíamos hablar más, no hablamos tanto de eso como deberíamos. Pero Apocalipsis 21:3 dice,
hablando Juan, oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Y el versículo 4 es hermoso, quizá uno de los versículos más hermosos de toda la Biblia. Él, hablando del Señor, le secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte ni tristeza, ni llanto ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. El Señor está cerca, pero cerca de regresar, cerca de venir por segunda vez de una forma visible. Pero lamentablemente eso como que es fácil de olvidar. ¿Por qué? Hay muchas razones. Tenemos 2000 años esperando, esa es una muy buena. No estamos acostumbrados a esperar tanto, ¿verdad? Por algo. Además de eso, lo mismo que dijimos ahorita, tú vives en tu vida, en tu cotidianidad, todo el tiempo, en lo mismo, que es más fácil concentrarte en las cosas de aquí abajo, en que tengo un trabajo, tengo una hipoteca, el que tiene hipoteca, tengo que pagar una renta, tengo que qué sé yo qué, tengo que ver cómo me suben el sueldo, todas esas cosas, que no necesariamente son malas. El problema es el orden de prioridad nuestro. Cuando esas cosas se suben arriba de nuestra vida espiritual, de nuestra relación con el Señor y de saber que todas estas cosas aquí son momentáneas, entonces ahí se vuelven malas. Nada, absolutamente nada debe estar por encima de nuestra relación con Dios. Jesús está a punto de regresar, mi hermano. Y esta época en que celebramos ya que Él vino la primera vez, es quizá la mejor de todas las épocas para pensar en que Él viene pronto. Y no es un cuento, es todo lo contrario. De hecho, yo aprendí a amar la segunda venida del Señor cuando yo entendí lo que dice este versículo, el versículo 4. No habrá ni más llanto, ni más dolor. Todos aquí hemos experimentado algún tipo de dolor. Todos aquí hemos vivido alguna experiencia que nos ha hecho llorar. Imagínense que eso se acabe por fin y para siempre. Eso debe de darnos esperanza. Eso debe de hacernos sentir gozosos. Que vivimos en un país, ¿verdad?, con escasos recursos, donde la injusticia reina, donde el tipo que quizás no, lo que hace es un negocio turbio por ahí, anda en un mejor carro que tú y vive mejor que tú. Eso se llama injusticia. Eso no va a durar para siempre. ¿Y sabe por qué? Porque Jesucristo viene. Y cuando nosotros empecemos a ver las cosas así, entonces lo que va a pasar es que cada día la oración es, Señor, ven pronto, como termina Juan, el libro de Apocalipsis. Señor, ven pronto para que se acabe la injusticia. Para que un solo hombre no tenga más dinero que todo el PIB de los países de Centroamérica juntos. Ustedes saben de quién hablo. Eso es, yo no sé si hay una palabra para eso. Imagínense una sola persona con más dinero. O sea, aquí solamente, ¿verdad? Centroamérica y el Caribe, aquí solamente somos más de 11 millones de personas. Y hay una persona que tiene más dinero que nosotros, que no lo necesita, solo lo usa para tener poder. Eso es injusto. Cuando hay gente que muere de hambre, eso es injusto. Dios va a acabar con todo eso en su segunda venida. Entonces, mis hermanos, cuando Jesús vino por primera vez, Él vino y mucha gente
no se dio cuenta que Él vino. La pregunta es, ¿estás tú lo suficientemente sensible a su voz para ver cómo Él actúa en tu vida? Y por último, la segunda venida no va a ser como la primera, créanme. Todo ojo le verá. La pregunta es, ¿cómo nos hace sentir la promesa de que Jesús viene pronto? ¿Eso nos da paz o nos da miedo? Estamos tan apegados o estamos tan metidos en nuestros asuntos que, como pasaba con los saduceos, que no querían ni siquiera que viniera un Mesías porque iba a cambiar el status quo de cómo era la cosa. ¿Cómo nosotros vemos la segunda venida del Señor? Yo quisiera dejarle con esa pregunta mientras oramos. Señor, muchas gracias, porque como dice la canción, ¿verdad?, de Navidad, tú dejaste tu trono y tu corona por nosotros. Tú has venido, Señor, y has nacido para que nosotros tengamos esperanza. Y no cualquier tipo de esperanza, una esperanza, Señor, real. Como le dijeron los ángeles a los discípulos cuando te miraban ascender, así mismo como Él se ha ido, volverá. Señor, que en esta época, mientras celebramos tu nacimiento, tu primera venida, también, Señor, celebremos con esperanza que tú vienes otra vez y que tú vas a cambiar este mundo de arriba a abajo, que ya no habrá más injusticias, que ya no habrá más enfermedad que nos separe de nuestros seres queridos. Padre, gracias por venir y gracias porque vuelves. Señor, y que nosotros podamos ser entes, ¿verdad?, transmisores de esta esperanza a las demás personas que nos rodean. Muchas veces nos envolvemos en la rutina de todo el mundo y nos olvidamos, Señor, que en ti tenemos esperanza y que nosotros estamos llamados a diseminar ese mensaje de esperanza, de que tú cambias vidas y de que tú al final tendrás la última palabra en la historia. Ayúdanos, Señor, a celebrar esta época, confiados en ti, en tu obra redentora por nosotros y en tus promesas de esperanza para todos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.